Hola, continuando con las clases, ahora vamos a desarrollar el eje temático número 5, tomografía computada craneal. Selección de plano de imagen. En un topograma sagital de planificación se determina el plano de imagen deseado, paralelo al denominado plano meato-orbitario. La base del cráneo se proyecta con capas más finas de 2 o 3 milímetros para reducir los artefactos óseos producidos por los peñascos, y las capas situadas por encima del peñasco con un grosor mayor a 5 milímetros. ¿Qué queremos decir con esto? Un topograma, esto es un topograma que corresponde a una radiografía digital de perfil de la región del cráneo. Esto es un topograma, ¿sí? La selección del plano de imagen, nosotros lo vamos a tener en cuenta a través de la línea meato-orbitario. La línea meato-orbitario es un segmento que separa al cerebro o a la cabeza en una región superior e inferior. Esa línea pasa por la comisura palpebral externa, continúa por los conductos auditivos externos. Esa es la línea meato-orbitario. Entonces, trazando un plano de imagen paralelo al plano de meato-orbitario, ¿sí? Los primeros cortes son de 2 o 3 milímetros, que corresponden a la base del cráneo. ¿Para qué realizamos esto? Para que los huesos del peñasco no nos sumen imagen sobre la fosa posterior. El resto del cráneo con 5 milímetros. Cuando decimos el resto del cráneo, se refiere que a los cortes por encima del tentorio, ¿sí?, por el resto de la calota de 5 milímetros. En general, las imágenes se documentan desde una visión caudal, de modo que el ventrículo lateral izquierdo aparece a la derecha de la imagen y viceversa. Esto es lo que hablamos, una imagen, por ejemplo, de los ventrículos laterales, donde nosotros vemos el ventrículo lateral derecho, ¿sí?, a la izquierda de la imagen. Lectura sistemática de la imagen. Naturalmente, cada explorador puede adaptar la secuencia de lectura a su libre albedrío. Sin embargo, una lectura sistemática ayuda a cometer menos errores. Al principio hay que prestar especial atención a la amplitud de los espacios internos y externos del líquido cefalorraquídeo para reconocer enseguida cualquier lesión expansiva. Entonces, al principio, al visualizar imágenes, nosotros tenemos que ir pasando secuencialmente todas las imágenes obtenidas. Pero en tanto, primero prestar atención a los espacios internos y externos del líquido cefalorraquídeo. Los espacios internos son todo aquello que ocupa por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y los espacios externos, ¿sí?, la corteza del cerebro. Eso sería espacios internos, espacio externo. ¿Sí? Entonces, al principio hay que prestar especial atención a la amplitud de los espacios internos y externos del líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia de anchura, la diferente anchura del espacio subaracnoideo externo, la diferente anchura del espacio subaracnoideo nos habla de estos espacios.
¿sí? Estos espacios, mostrando estos espacios, nosotros podemos saber si el cerebro no sufre algún tipo de inflamación o de edema. También hay que tener en cuenta, en estos casos, en la visualización de anchura de los surcos, la edad del paciente. En los pacientes añosos, estos surcos se hacen más pronunciados. Hay también, en algunos casos, en ciertas patologías, como pacientes enolistas, los cuales tienen también pronunciados estos surcos. Lograr un buen contraste del límite entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Lo más oscuro corresponde a la sustancia blanca y lo más claro corresponde a la sustancia gris. Estas es las imágenes de muestra. Pero aquí nosotros podemos, no sé si logra ver, es fotocopia, así que esto que es más oscuro es la sustancia blanca. Y esto que se ve más hiperdenso sería la sustancia gris. Esta valoración o esta diferencia de grises hace valorar mucho el cerebro propiamente dicho de cada paciente. Cuando se sospeche de una lesión patológica, el análisis de las estructuras vecinas evitará la interpretación errónea de zonas parciales de la misma. Es decir, si yo tengo una imagen sospechosa, como ser esta área más hipodensa, tengo que mirar la siguiente imagen y puedo visualizar que esa misma imagen hipodensa correspondía a parte del ventrículo lateral. La lengua era. Anatomía normal del cráneo. El estudio comienza normalmente en la base del cráneo y continúa en dirección ascendente. Todas las estructuras aparecen con inversión derecha e izquierda. Volvemos entonces. El estudio comienza en la base del cráneo y se continúa en dirección ascendente. Todas las estructuras aparecen con inversión derecha e izquierda. Como explicamos, se refiere a lo que yo veo una estructura derecha, lo veo en la imagen izquierda. Recordemos que ya en clases anteriores se habló de la orientación anatómica. El topograma nos enseña la posición correspondiente de cada imagen. Es decir, primera línea, voy a visualizar la imagen 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Al visualizar las imágenes se debe comprobar en primer lugar si hay algún área de aumento de partes blandas que pueda indicar traumatismo cráneoencefálico. Entonces, cuando vamos a visualizar nuestras imágenes, ¿sí?, debemos comprobar primero el aumento de las partes blandas, o sea, por fuera del cráneo, que pueda indicar traumatismo. En estudios postraumáticos, recuerde utilizar la ventana ósea para poder visualizar con mayor recaudo todo lo que es la estructura ósea. Para esto, podemos descartar fracturas. La aparición de líquidos en las normalmente neumatizadas celdas mastoides o en seno frontal puede indicar fractura, ¿sí?, por la presencia de sangre en los senos frontales o de infección, la presencia de secreciones tanto en las celdas mastoides como así también en algunos cortes bajos que pasen a la altura de los senos maxilares y etmoidales.
Los cortes cercanos a la base del cráneo, los primeros cortes, ¿sí?, se ven limitados por artefactos. ¿Vieron estas pequeñas líneas? ¿Sí? Estas pequeñas líneas no es parte de la anatomía del cráneo. Estos artefactos son producidos, ¿sí?, por los huesos del peñasco. El hueso esfenoidal. En el hueso esfenoidal nosotros tenemos las alas mayores y las alas menores, correspondiente al esfenoide. En estos cortes podemos encontrar entonces el esfenoide, ¿sí?, las celdillas mastoides, todas tienen su identificación con el número. Cuando ustedes lo estudien, vean cada número correspondiente a cada imagen. En el libro que está cargado en el aula, pueden identificar cada una de las imágenes que les estoy mostrando. Entonces, en el primer corte nosotros vamos a visualizar el hueso occipital, el hueso esfenoidal, ¿sí?, ala menor, ala mayor. También podemos encontrar parte de la órbita, ¿sí? En otra imagen podemos identificar a lo que se llama el nervio olfatorio. Esto es importante tenerlo en cuenta al visualizar al nervio olfatorio, porque en algún traumatismo este nervio fracturado o comprimido por la fractura puede producir una patología de la cara o del resto del cráneo. Siguiente corte, pues vamos a empezar a ver, ¿sí?, además de todas las estructuras conocidas como el esfenoide, el occipital, vamos a empezar a ver los senos frontales, ¿sí? Los senos frontales, esta cavidad neumatizada corresponde a la parte de la cabeza, del hueso conformado por delante por el hueso frontal. Como dijimos, las celdillas mastoides, el nervio olfatorio. En otra imagen ¿sí?, empezamos a ver, además de las estructuras ya nombradas, ¿sí?, vamos a empezar a ver el hueso frontal, ¿sí?, el hueso frontal y a su vez el hueso temporal. Estas estructuras van apareciendo a medida que van avanzando los cortes. En los siguientes cortes aparecen la apófisis cristagalli y las demás estructuras ya conocidas. El hueso occipital, el hueso esfenoidal, los lóbulos temporales, ¿sí?, la protuberancia, seno frontales, y ya podemos empezar a ver parte del lóbulo frontal. Además de todas las estructuras ya conocidas, vamos a empezar a ver con mayor predominio al lóbulo frontal, ¿sí? Y en este corte aparece un órgano importante, no el órgano, sino bien la estructura que contiene a ese órgano, como ser la silla turca, en la cual nosotros encontramos a la hipófisis. Es importante reconocer esta anatomía, ya que hay patologías que por el tamaño de esa estructura podemos saber
si esa glándula está afectada o bien corresponde a una glándula patológica. Además de todas las estructuras ya conocidas, observamos lo que se llama el cuarto ventrículo. En esta imagen es importante reconocer en aquellos pacientes con hemorragia masiva que este espacio se encuentre ocupado, quiere decir o habla mucho de las condiciones vitales del paciente. Si este sector yo lo veo hiperdenso, puede corresponder a la presencia de sangre. Y sangre en este lugar habla de un sangrado masivo. Lo otro que aparece es el pedúnculo cerebeloso. Es el mayor predominio de toda la anatomía, ¿sí?, en la parte posterior de la visualización de imagen. Pedúnculo cerebeloso, ocupado también por el cuarto ventrículo y el bulbo raquídeo. Lo otro que me identifica la separación o bien que a partir de ahí comienzan los cortes más gruesos es la presencia de la tienda del cerebelo o el tentorio, ¿sí? A partir de aquí yo sé que los cortes se vienen más gruesos. Los efectos de volumen parcial de la órbita o de los peñascos podrían confundirse con hemorragias recientes del lóbulo frontal o del lóbulo temporal. Por ejemplo, las imágenes de volumen parcial de la órbita, o es decir, del techo de la órbita, porque esto corresponde, al ver esta hiperdensidad, yo sé que se trata de un valor alto, correspondiente al calcio, ¿sí? Este corte, donde yo puedo ver un volumen parcial, ¿sí?, porque veo estructura diferente con respecto a esta estructura hiperdensa. Lo mismo aquí, separado de todas las estructuras, yo veo estructura hipodensa, estructura hiperdensa. Puede corresponder a un sangrado reciente. ¿Por qué reciente? Por el valor a la escala de Gris. Esta hiperdensidad puede corresponder a un sangrado reciente, pero no. Esto corresponde a parte del techo de la órbita y a parte de lo que es el peñasco. Los cortes cercanos al hueso frontal, ¿sí?, los cortes cercanos al hueso frontal a menudo se ven hiperdensos, ¿sí? ¿Vieron cómo se ven estas hiperdensidades? Cuando todas estas estructuras son del mismo gris. ¿Por qué? Porque corresponden al cerebro. Esta estructura se ve hiperdenso en comparación con todo el parénquima cercano. Esto se debe a un efecto causado por este hueso en el endurecimiento del haz de radiación, que van pasando, ¿sí?, de lado a lado y van produciendo esta imagen hiperdensa. En este corte, ¿sí?, que ya terminamos la parte de la fosa posterior, donde se termina con los cortes finos, ¿sí?, ya podemos observar la mayoría de estructuras internas, todas de partes blandas. Como ya sabemos, hueso occipital, hueso temporal, hueso frontal. Estas son las estructuras óseas. En otra clase siguiente o más adelante le voy a mostrar las estructuras con la ventana correspondiente. Aquí yo le muestro estas imágenes como corresponden a las que se encuentran en el libro que ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? En estas imágenes nosotros podemos ver la cisura, aparecen estas imágenes, ¿sí?, estas imágenes hiperdensa, hipodensa, correspondiente a la cisura
lateral o cisura de Silvio o la cisura silviana.